buenas tardes, de acá de Chile, de Valparaíso específicamente. Agradezco profundamente la invitación que me ha hecho el Bureau Business School, y también agradezco a, a mis colegas y amigos del CESU ahí, LATAM, de la Universidad Adolfo Ibáñez, y por supuesto también a mi universidad, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y la Escuela de Ingeniería Industrial donde me desempeño. Voy a compartirles mi pantalla. Según lo que me han informado, tengo 40 minutos para mi presentación, así que voy a iniciar aquí mi temporizado. Me confirman, por favor, si están viendo correctamente mi pantalla. Perfecto. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Se ve bien? Muy claro. Perfecto, muchas gracias. Bien, el título de esta conferencia la hemos decidido colocar como Inteligencia Artificial, Sociedad Anónima. Este nombre es bien presuntuoso porque trata de transmitir primero un concepto que está relacionado con quién es el responsable de la información, de las decisiones que se toman basadas en la inteligencia artificial. ¿Es el ser humano que partió con el procedimiento algorítmico, o es la inteligencia artificial misma? Entonces, y lo otro, estamos en un congreso de negocios, y entonces quise colocar esto de inteligencia artificial, sociedad anónima, como que esto fuera el nombre de una empresa. Así que agradezco nuevamente a quienes me invitaron para esta presentación. Bien, antes de mostrarles la agenda que hoy día les tenemos preparada, voy a hacer un spoiler alert con algunos comentarios generales que tienen que ver con este tema que les estamos presentando. Voy a hacer un acomodo aquí para poder visualizar mejor. Bien, esta figura que les estamos mostrando aquí, que fue tomada desde la OECD en 2019, creo que ilustra muy fuertemente el concepto de lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un sistema que se vincula justamente donde nosotros estamos insertos como ambiente, que es el círculo de la derecha. Este ambiente puede ser un ambiente real, cotidiano, o puede ser un ambiente virtual, como el que estamos viviendo en estos momentos. En este ambiente se generan ciertas observaciones, ciertos conceptos que se van transmitiendo al sistema de la inteligencia artificial, como ustedes pueden ver en la parte de arriba, a través de ciertos perceptos o de datos brutos, llamémoslo así. Estos perceptos, estos datos brutos, son captados por los sensores, que pueden ser máquinas, es decir, sensores mismos como el Internet de las Cosas, o pueden ser seres humanos. Y estos sensores van a transmitir datos que son procesados por ellos, por estos actores. Y entonces, lo que hace la inteligencia artificial es, a través de herramientas técnicas como el Machine Learning, vamos a hablar de ello más adelante, para transformar todos estos datos que se están generando de manera espontánea en información. Entonces aquí es muy importante entender que datos e información no son sinónimos, como muchas de las personas lo utilizan. Mándame la información y en realidad le estás pidiendo los datos. O mándame la base de datos y en realidad le estás pidiendo los datos, porque la base de datos, como lo vamos a ver también muy superficialmente, es un concepto un poco distinto. Entonces lo que hace este sistema de inteligencia artificial es que toma estos datos, los procesa mediante técnicas que ya vamos a decir cómo, para generar predicción, clasificación, lo que se llama segmentación técnicamente en el mundo de los negocios, y se devuelve a estas máquinas o humanos que ahora dejan de llamarse sensores y les vamos a llamar actores, para ahora volver al ambiente a través de la actuación física o informacional para poder tomar decisiones. Entonces, como les decía, este es un esquema, este es un spoiler, me estoy adelantando un poco a lo que va a ser la charla, pero quería mencionarlo. Por otro lado, también quería mostrarles cuáles son los avances que existen en nuestra América Latina y el Caribe. Hay algunos países, lamentablemente no está Guatemala porque no aparecía ahí en el registro, pero para que ustedes puedan ver cómo ciertos países están avanzando en inteligencia artificial, tanto en el gobierno, la academia, en el ecosistema de emprendimiento y en la sociedad civil.
Ahí podemos ver que ciertos países están más avanzados, por ejemplo, Costa Rica, en conceptos de la sociedad civil, tiene prácticamente todo relacionado a inteligencia artificial. Eso es desde el punto de vista general, en la sociedad. Y en el lado derecho podemos ver qué es lo que está pasando en términos de investigación. Yo soy profesor de la Escuela de Ingeniería Industrial, pero mi función más importante es la investigación. Y yo he tratado de llevar este mundo maravilloso, absolutamente empírico de la inteligencia artificial a mi mundo, que es el mundo de la investigación. Y aquí, nuevamente, hay una cifra un poco antigua, relativamente antigua, 2019, ¿cierto?, que lo publicó la Universidad de Stanford, que dice que América Latina y el Caribe solo publica un 1,7% de toda la investigación que se hace en el mundo de la inteligencia artificial. Fíjese que solo superamos a la África subsahariana. Entonces, es una preocupación también, y le hago ese desafío a las personas que están principalmente vinculadas al mundo de la generación de conocimiento, como es la academia y los centros de investigación, para que tomemos una responsabilidad más importante. Entonces, el último spoiler que quiero hacerles es que quiero que se entienda que el concepto de inteligencia, más allá de que sea inteligencia de negocio, inteligencia artificial, inteligencia de datos, lo que sea, el concepto de inteligencia aquí se entiende como transformar datos en información. Ese es el concepto clave para entender esta charla que les tenemos preparada. Bien, entonces, sin más, vamos a la agenda de lo que les tenemos preparado. Primero voy a partir haciendo un breve barniz, un breve paseo para establecer a dónde estamos hoy. Luego quiero hacer una reflexión futurista de un artículo que tomé de la revista muy interesante, que ustedes deben conocerla, que hace una proyección de cuáles son los 3 hitos más importantes en la humanidad de aquí a 30 años más. Luego vamos a tomar el concepto que le acabamos de mencionar, de la inteligencia basada en datos. Vamos a darnos cuenta que hablar de inteligencia artificial es simplemente hacer uso de datos, pero ojo ahí, no es ese tipo de datos que aprendimos en un curso de estadística donde los datos estaban estructurados. Es decir, datos estructurados son datos que se pueden poner en columnas y en filas. Imaginémonos una planilla de Excel. Hoy día el 80% de los datos que se generan en este ambiente son datos no estructurados. Es decir, datos que no se pueden procesar de manera inmediata. Tienen que estructurarse para poder procesar. ¿Cuáles son esos datos no estructurados? Son imágenes, son sonidos, son fotografías, son un tipo de datos que no se pueden procesar de manera inmediata. Después vamos a ir, para darle contexto a esta conferencia dentro de lo que es este CX Day, ¿qué quieren los clientes hoy? Y vamos a ir a un concepto que es muy, muy usado, que es el concepto de omnicanalidad. Finalmente, vamos a cerrar esta presentación, espero. Es muy ambiciosa, tenemos muchas cosas que mostrar, pero son cosas entretenidas e interesantes, así que estoy seguro que no se van a dar ni cuenta cuando ya estemos terminando. Hablar del concepto de Big Data y Data Science, o Big Data, y a mí no me gusta traducir estos conceptos. Big Data prácticamente nadie lo traduce. Data Science algunos lo traducen como ciencia de datos. A mí no me gusta porque la ciencia de datos no es esencialmente una ciencia desde el punto de vista semántico, y entonces prefiero traducirlo como un concepto. Y finalmente, si nos quedan algunos minutos, vamos a hablar de la pandemia que hoy día estamos viviendo y cuáles son las oportunidades más allá de los graves problemas que obviamente ha ocasionado dentro de la comunidad. Bien, ¿dónde estamos hoy? Bueno, indudablemente que hoy existe mayor bienestar que en el pasado. Hay un montón de elementos que hoy día los comparamos, particularmente, por ejemplo, la esperanza de vida. Hoy día no es raro darse cuenta que las personas llegan a los 80, a los 90 años sin ningún problema. Algo que en el pasado, en el siglo pasado o a comienzo del siglo pasado, era algo prácticamente impensado. Lo mismo pasa con la educación, etc. Entonces, ese es un punto importante. Por ejemplo, una estadística relativamente reciente en Chile, por ejemplo, en 1950, menos del 5% de los jóvenes tenían, entre 18 y 24 años, tenían acceso a la educación superior. En 2016 ya más de un 50%. Hoy día prácticamente el 100% de los jóvenes en ese rango etario tienen acceso a la educación superior. La salud, bueno, ya lo decíamos, hoy día contamos con una medicina mucho más sofisticada, hoy día se pueden hacer cirugías gracias a la red 5G a distancia, y eso hace precisamente que la salud haya mejorado increíblemente. La alimentación también, ¿cierto? Haciendo un poco ironía, ¿no es cierto? ¿Alguien ha visto un supermercado con desabastecimiento de productos? Bueno, en los países desarrollados, en condiciones normales, prolifera la abundancia de comida. Entonces,
Ese es otro punto. También en el transporte. Hoy día estamos viviendo un problema a nivel mundial debido a la pandemia de transporte, precisamente porque, bueno, las líneas aéreas no están haciendo su vuelo regular, etcétera, etcétera. Pero también tenemos grandes ventajas, como los telepeajes, ¿no es cierto? Hoy día el tema del cambio de la fuente energética a energía solar y otros tipos de energías alternativas, están haciendo que los transportes estén siendo, la electrocarretera, por ejemplo, los automóviles eléctricos, estén siendo una línea muy potente en nuestro desarrollo. También la comunicación. Hoy día estamos comunicándonos aquí con Guatemala, con mucho gusto, ¿no es cierto?, con nuestros hermanos latinoamericanos y con muchos otros países, gracias justamente al avance tecnológico que ha tenido la comunicación, ¿cierto? Accedemos de manera muy rápida y eficiente para conectarnos prácticamente con cualquier lugar del mundo. La pandemia, lamentablemente, ha hecho muy lento el crecimiento económico, ¿cierto? Y la actividad económica ha descendido a una velocidad muy, muy, muy importante, pero se debe tener claro, eso sí, que a pesar de que disminuyó la velocidad de crecimiento, no así el orden de magnitud. Es decir, la economía ha seguido creciendo, pero a una velocidad mucho menor. Ustedes pueden ver ahí una estadística al lado derecho que habla de medios y de sociedad, de cuántos, por ejemplo, nuevos libros fueron publicados el año pasado, cuántos periódicos se publicaron, etc. Entonces uno puede ver que efectivamente la economía sigue funcionando, claro, pero se ha hecho más lenta debido a esta pandemia. Lo importante es tener presente que hoy vivimos en una sociedad mucho más compleja que hace 1 o 2 años atrás. Hace 2 años atrás prácticamente no teníamos pandemia y hoy día nuevamente esta pandemia nos ha atacado de diversas formas, con nuevas olas, etc. Y entonces aquí tenemos que hacernos un cuestionamiento muy serio. Si queremos ser parte del problema o si queremos unirnos a dar soluciones. La gran pregunta aquí es que si realmente estamos preparados para los nuevos desafíos tecnológicos. Hablemos de pandemia, calentamiento global, viajes espaciales, blockchain, un súper tema hoy día, un súper tema, que es parte de lo que hoy se está llamando la quinta revolución industrial. Las redes 5G, los drones, vehículos autónomos, robots, cada vez son más frecuentes en nuestra vida. Y entonces tenemos que estar preparados como sociedad. Pero a nivel de organizaciones, de empresas, etcétera, hay personas que toman las decisiones. Y esas personas, justamente, tenemos que preguntarnos si ellos están capacitados para transformar sus organizaciones en este nuevo mundo que hoy se le denomina como la transformación digital. Vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, la gran respuesta aquí es que quizás efectivamente no estamos preparados. El analfabetismo digital, la brecha digital que incluso en pandemia se ha creado, puede responder que efectivamente tal vez no estemos preparados. Pero lo interesante aquí es que tenemos las herramientas tecnológicas para poder hacer ese cambio, ¿cierto? Aquí ya nuevamente aparece el Big Data, el Data Science, el Internet de las Cosas, Cloud Computing, inteligencia artificial, por supuesto, son y serán parte de la realidad doméstica y empresarial del siglo XXI. Eso tenemos que asumir. Bien, ¿hacia dónde vamos? Ese es el estado actual, el status quo de lo que está pasando en el mundo hoy. ¿Hacia dónde vamos? Podríamos plantearlo desde 2 miradas. Filosóficamente, bueno, hasta donde nuestros sueños pueden llegar. Pero físicamente, podemos llegar hasta donde la tecnología lo permita. Y resulta que la literatura y el cine llevan décadas describiéndonos el futuro de nuestra sociedad y nosotros hemos hecho caso omiso, lo hemos mirado como ciencia ficción y la ciencia ficción ha llegado a ser realidad mucho más rápido de lo que nosotros esperábamos. Ahí hay algunas películas clásicas, Odisea del Espacio, 1968, Blade Runner, Volver al Futuro, El Quinto Elemento, películas antiguas. Si no han visto alguna de ellas, preocúpese, porque realmente podríamos estar pasando por una falta de preparación para lo que viene en el futuro, porque ahí estaban los mensajes. Y algunos elementos más recientes, Her, una película que se las recomiendo absolutamente, ella, una película del 2013, pero que habla de un concepto de la inteligencia artificial sumamente interesante. Algo de eso ya existe hoy. No voy a hacer el spoiler de esa película, si no la han visto se las recomiendo fuertemente, es excelente, súper entretenida. Interstellar, de Martin, Black Mirror y Bandersnatch, series, para los que les gusta la serie, todos ellos nos están mandando mensajes futuristas que ya están siendo realidad. Entonces, estas referencias del futuro, y del presente y futuro, han estado y estarán en todos lados. Algunos
Grandes próceres de ellos, bueno, Julio Verne, ¿quién no recuerda a Julio Verne? ¿No es cierto? Viaje al centro de la Tierra, la vuelta al mundo en 80 días, etc. Y otro, no tan conocido, pero H.G. Wells, que se le reconoce como el padre de la ciencia ficción. Él escribió libros como La Guerra de los Mundos, etc. ¿Cierto? Una persona muy conocida. Pero quizás uno no tan conocido, pero muy importante, es Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke fue quien hizo los comentarios del primer viaje a la Luna, ¿cierto? Y en los 80 realizó un par de series de televisión, pero sus elementos claves son el libro que él escribió, que se transformó en Odisea en el espacio, y las famosas leyes de Clarke. La primera ley de Clarke dice que un científico distinguido, pero de edad avanzada, si afirma que algo es posible, es casi seguro que lo sea. Pero cuando afirma que algo es imposible, lo más probable es que esté equivocado. Precisamente porque aquí hay un tema de que la velocidad a la cual va desarrollándose la tecnología es mucho más rápido del conocimiento normal que se podría generar. La segunda ley dice que la única forma de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá de ellos hacia lo imposible. Interesante. Nuevamente estamos en esta línea, ¿no es cierto?, divisoria entre lo que es ciencia ficción y la realidad, ¿cierto? Y esta es la ley más famosa, la famosa ley de Clarke, que dice que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Qué interesante esta reflexión que se hicieron hace bastante tiempo atrás. Y cuando nosotros estamos con los amigos hablando, y mira, sí, me encanta Madrid, y al ratito te aparece un aviso que te dice vuelos rebajados a Madrid. Y parece magia, pero no es magia, ¿no? Es porque existen sensores, vamos a hablar un poquito de eso, que están escuchándonos, que están viéndonos, y ellos hacen uso de esa información para establecernos esas ofertas. Entonces, bueno, Odisea 2001, Odisea en el espacio, es una de las películas de ciencia ficción más notables y que fue basada en el libro de Clarke y dirigida la película por Stanley, nada más y nada menos que Stanley Kubrick. Entonces, hay 3 hitos que revolucionarán nuestra sociedad en las próximas 3 décadas. Esto es sumamente importante. Una de ellas es el tema principal de la charla que hoy día nos reúne, inteligencia artificial. La segunda, inmortalidad biológica. Y la tercera, la sociedad espacial. Bueno, inteligencia artificial. Hablemos en términos generales, sin caer en los aspectos técnicos que espero tener tiempo para explicarles brevemente en un rato más. La inteligencia artificial cada vez se utiliza de manera más intensiva y no solamente a nivel organizacional y empresarial. Hoy día la usamos a nivel cotidiano, doméstico. En nuestras casas tenemos los asistentes de voz, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. En pocos años más, toda actividad automatizable será realizada por un hardware que va a ser potenciado mediante inteligencia artificial y va a hacer que los seres humanos podamos realizar otro tipo de actividades. Aquí aparece un concepto muy, muy interesante que se llama la singularidad tecnológica. ¿Qué es la singularidad tecnológica? Es el advenimiento hipotético, por ahora, de la inteligencia artificial general, que implica que un equipo de computación o una red informática o un robot podrían ser capaces de automejorarse recursivamente y llegar en un momento de ser totalmente independiente de quien lo creó. Ahí está el concepto, el título de esta charla. Inteligencia Artificial, Sociedad Anónima. Vamos a hablar un poco de las cajas negras y de quién es responsable de esta información que se genera a partir de la inteligencia artificial. Aquí está el director de ingeniería de nada más ni nada menos de Google, y dice en 2029, de aquí a 28 años más, dice, los computadores tendrán inteligencia emocional y serán tan convincentes como las personas. Lo dijo ya hace un tiempo. Bueno, la película Her, ella ya lo había relatado. Véanla, es interesante. En futurología, la historia de la tecnología, hay un concepto que se llama la ley de rendimientos acelerados. La ley de rendimiento acelerado dice que el cambio acelerado es un incremento en la tasa de progreso tecnológico, a veces también social y cultural. Ojo con eso, que no solamente tiene que ver con las empresas, con las organizaciones, a lo largo de la historia que podría producir cambios más rápidos y profundos en el futuro. Esa ley es prácticamente la que nosotros estamos viviendo cotidianamente. Bueno, ahí está la película de Blade Runner, que justamente, fíjense que esta película es muy interesante porque habla
de los pseudohumanos, es decir, de un casi humano. Y eso es lo que todavía no ha logrado la inteligencia artificial. Pero para allá vamos a hacer algunas reflexiones. Bueno, y eso no solo sucede en las películas. Hoy día, más allá de los asistentes virtuales que son parte de ciertos aparatos tecnológicos, como un televisor, como un reloj inteligente, un teléfono inteligente, hoy día existen los asistentes virtuales que son en sí una especie de robot. Por aquí yo cerca tengo a OK Google, que es una de las fuentes que permite hacer cierta interacción con la inteligencia artificial sin que ésta sea propiamente lo que se llama un robot. Vamos a hablar un poquito. No te entendí. Ahí se está quejando que no le dije nada más. Bueno, hay varios de estos aparatos que son autónomos, es decir, no son parte de otros aparatos tecnológicos. Entonces ahí está el Siri, ¿cierto? Alexa y Bixby, que son parte, ¿cierto?, de otros aparatos, pero OK Google y los otros que le acabo de mostrar son propios de ellos, son autónomos, por decirlo así. Y hacia allá va, y nuevamente ahí muestro, la imagen de la película Her, porque tiene mucho que ver con esto que estamos hablando y con la inteligencia artificial. Bueno, lo importante aquí es que las interfaces van a cambiar. Es el gran concepto que quiero transmitirle entre la diferencia entre un Siri y una diferencia entre un OK Google. La forma que vamos a tener de interactuar con los aparatos tecnológicos van a cambiar, pero lo interesante es que la inteligencia va a quedar. Esto tiene mucho que ver con un concepto que está plasmado en lo que se llama en Machine Learning, el overfitting. Cuando nosotros tenemos una máquina de aprendizaje, que es la base de la inteligencia artificial, ¿cierto? El Machine Learning, vamos a hablar un poquito también del Deep Learning. Cuando tenemos este tipo de técnicas como Machine Learning, nosotros lo que tenemos que hacer es que si estamos utilizando alguna técnica, esa técnica sea capaz de aprender, ¿no es cierto? Y para eso tomamos los datos que estamos utilizando, que son de gran volumen, tomamos una parte de ellas para que nuestra técnica de aprendizaje sea entrenada. Por ejemplo, puede ser un 70%. El 30% restante de los datos lo utilizamos como test, para probar. Y así vamos haciendo un proceso iterativo a través de validación cruzada, ¿cierto? Un conjunto que fue primero de entrenamiento, pasa a ser después de prueba, etcétera, etcétera, con un cierto porcentaje, a veces se puede hacer de 90%, 10%, y así vamos rotándolo. Lo que suele ocurrir ahí es que si nuestra red no está aprendiendo suficientemente bien, es decir, funcionó bien en el conjunto de entrenamiento, pero no funciona bien en el conjunto de prueba, eso significa que hay un overfit. Eso, lo que se logró ahí es que realmente hubo no un aprendizaje, sino que una memorización. Es como cuando nos pedían en el colegio que recitáramos una poesía y nosotros la aprendíamos de memoria y la decíamos perfecto, nos sacábamos la nota máxima, pero al rato ya no nos acordábamos, porque nosotros no aprendimos, memorizamos, ¿ya? Y ese es un concepto que aquí ocurre también. Entonces lo que necesitamos en la inteligencia artificial es que haya aprendizaje y no memorización. Y eso se detecta con el overfit. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Otro aspecto interesante en esta mirada futurista que estamos dando de aquí a 30 años más está el test de Turing. Todos conocen a Alan Turing, ¿cierto? Lamentablemente nos dejó de manera muy trágica, y él es el padre de la computación. Las máquinas de Turing hoy día son lo que nosotros conocemos como computadores. El test de Turing dice que el examen de la capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente similar al del ser humano o indistinguible de este. Cuando una máquina logra ese nivel, como lo que decía el CEO de ingeniería de Google, cuando las máquinas sean capaces de crear su propia emocionalidad, habremos llegado quizás a la cúspide de la inteligencia artificial. Y para allá vamos a hablar un poquito del procesamiento del lenguaje natural y de algunas de las técnicas. Después de 7 décadas de aquello, ¿estamos cerca de superar el test de Turing o no? Bueno, esa es una gran interrogante que tenemos que responder, y lo vamos a hacer con algunas técnicas de aquí adelante. Bueno, inmortalidad biológica. Bueno, aquí no voy a caer en muchos detalles, sino que simplemente decirle que, como ya lo mencionamos antes, gracias a este avance tecnológico, hoy día podemos pensar en que efectivamente se puede llegar, entre comillas, a una inmortalidad biológica. No obstante, desde el punto de vista celular, los seres humanos podemos llegar como máximo a vivir 150 años.
¿Cuál es el récord Guinness de una persona que ha vivido más tiempo? 120 años. Y aquí existe una curiosidad. Yo soy un científico, un académico, no soy un religioso, pero si ustedes van a la Biblia, en la época de Noé, ¿no es cierto?, de Matusalén y de toda esta línea genética, después del diluvio, en la Biblia dice que ya las personas no vivirán tantos años como Noé, como Matusalén, etc. Y en la Biblia dice que las personas van a llegar a vivir 120 años. Curioso, hoy día es el récord Guinness. Bueno, hay entonces varias leyes, voy a avanzar un poquito más para no caer en tanto detalle, aquí estoy registrando el tiempo que me está quedando, y hay algunas, nuevamente está la ley de rendimiento acelerado, ¿no es cierto?, que se ven claramente reflejados principalmente en la medicina. Solamente una estadística para que ustedes vean cuál es el avance que ha tenido el desarrollo, por ejemplo, la secuenciación del genoma humano, gracias a la velocidad a la cual la tecnología se ha ido desarrollando. ¿Cuánto demoraba en 2013 secuenciar el genoma humano? 13 años. Hoy, 24 horas, y se espera que para 2030 sea de 1 minuto. Eso va a ser un gran avance para la medicina. Alguien que está participando y ayudando muchísimo, quizás ustedes lo conocen, Elon Musk, ¿cierto? El segundo multimillonario del mundo, debajo de Bezos, ¿no es cierto?, dueño de Amazon. Elon Musk está liderando 2 proyectos súper importantes. Uno de ellos es el Neuralink, que tiene que ver con, por eso este es el link, que es un link que se va a insertar en nuestro cerebro, para quienes lo deseen, para hacer un concepto de telepatía conceptual. Es decir, 2 personas que tengan este link, este chip en su cerebro, pueden comunicarse con otra persona sin tener que hablar. Telepatía conceptual. Y eso, por un lado, tiene sus desventajas, ¿no es cierto? Hay un tema de privacidad que seguramente se va a tener que legislar, pero por otro lado, va a mejorar problemas como el Alzheimer, por ejemplo. ¿Cuáles son las promesas de este Neuralink? Bueno, que la comunicación va a ser más precisa, más rápida, con más ancho de banda y con una memoria virtualmente ilimitada, que justamente permitiría solucionar problemas tan graves como el Alzheimer. Entonces, lo que promete Elon es justamente ayudar a la cura de enfermedades y mejorar nuestra capacidad cerebral. En la sociedad espacial, bueno, el espacio siempre ha sido un tema de gran debate, ¿no es cierto?, que nos interesa, y la humanidad ha estado siempre pendiente de esto. A veces se olvidan un poco, después vuelven, pero es un gran tema, porque ya se ha dicho que la solución a los grandes problemas de la humanidad no están aquí en la Tierra, están en el espacio. Y entonces es un tema que nos interesa. Y entonces el espacio, de aquí a 30 años más, vuelve a ser la frontera del conocimiento, una de las fronteras. Ahí pueden ver ustedes los procesadores que se utilizaron en el viaje de Apolo en 1969. Bueno, todo eso hoy día cabe en nuestro bolsillo, en un celular, para que ustedes tengan una idea de cuál era el poder de cómputo que existía en esa época, tal como se dice, ¿cierto? Entonces, hagamos un momento de fake news. No vamos a discriminar aquí por pensar diferente. Entonces, ¿el hombre llegó a la Luna o no llegó a la Luna? Sí, no. ¿Llegó pero la transmisión fue falsa? Bueno, la teoría y la versión más probable es que efectivamente el hombre llegó a la Luna, pero las imágenes que se proyectaron no fueron de la Luna, sino que fueron creadas en un estudio cinematográfico y nada más ni nada menos que dirigida por Stanley Kubrick. Fue transmitida el 16 de julio de 1969. Entonces el punto aquí es que el humano está cada vez más cerca de llegar a Marte. Ahí, a la Luna ya estuvimos hace rato. ¿Y cómo se mejoró esto? Bueno, justamente en una colaboración entre organizaciones gubernamentales como la NASA y organizaciones privadas como SpaceX, que es la organización que lidera Elon Musk, ¿cierto? Entonces esa es una primera iniciativa. Entonces nuevamente Elon Musk aparece aquí como el hombre, el Da Vinci contemporáneo que quiere cambiar todo esto. Aquí pueden ver solamente como ilustración, vean las consolas de Apolo, de Shuttle y de Dragon 2. Fíjense que como la de arriba y la del medio son muy parecidas, ¿no? Y quizás ese era uno de los grandes problemas, ¿por qué no estábamos llegando a obtener tanta información desde el espacio? Porque la tecnología que se estaba utilizando era una tecnología quizás no lo suficientemente sofisticada. Hoy día ya todo es digital y está cambiando mucho. Para 2030,
ya podrán haber humanos colonizando Marte. 2030 está a la vuelta de la esquina, más encima en pandemia, que los días pasan a una velocidad vertiginosa, uno se levanta y no sabe qué día es de la semana, qué hora es. Bueno, 2030. Esto es una predicción bastante precisa. ¿Por qué? Porque en febrero de 2021, poquito tiempo atrás, la NASA amartizó el Perseverance, que es el cuarto vehículo autónomo en llegar a Marte. Ahí está el Perseverance, y aquí les voy a mostrar, está en silencio porque estamos en Marte, les voy a hacer una pequeña muestra de un video para que ustedes tengan un viaje a Marte virtual. Esto es Marte, un video muy cortito, pero para que ustedes vean cómo es Marte. Y esto es las imágenes que pasó el Perseverance, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen aquí en exclusiva un paseo por Marte y a cero costo. Pero ¿cómo comenzó todo esto? Bueno, comenzó con la primera revolución industrial, la mecanización, el vapor de agua que cambió el transporte, antes de esto el transporte era todo de tracción animal, ¿no es cierto? Y cambió a la humanidad. Después vino la producción en masa, ¿no es cierto?, la segunda revolución industrial, 1870-1914, que cambió todo el sistema de producción liderado por Ford. Y luego vino la tercera revolución industrial, que partió en 1980 y todavía existe. Hay muchas personas que piensan, bueno, como está la cuarta revolución industrial, entonces la tercera no. Son dos revoluciones que están coexistiendo. Y sus elementos principales son la computación y la automatización. No lo dije, el elemento clave, bueno, aquí estaba, el elemento clave de la segunda revolución industrial fue la electricidad. Aquí fue la computación, pero más que la computación, que nace con las ideas de Turing, tiene que ver con el transistor. El transistor es el elemento clave que permitió, bueno, mejorar la computación y tener computadores personales, laptops, celulares inteligentes, y lo más maravilloso, que es lo que nos tiene hoy día conectados, es el Internet. Eso es parte de la tercera revolución industrial, automatización. Hay algunos revolucionarios de esa tercera revolución industrial que son hoy día verdaderos iconos top, como Alan Turing, ¿cierto? Steve Jobs, por su desarrollo de Apple, y Bill Gates, que es el único de los tres que hasta ahora vive. Entonces vivimos en medio de dos revoluciones tecnológicas. Somos quizás la única generación que va a vivir tanto la tercera como la cuarta revolución industrial. ¿Y qué está pasando en esta transición? Bueno, ¿qué pasa con el dinero en efectivo? ¿Qué proporción de dinero del que ustedes tienen manejan ahora en efectivo? ¿Un 5%, un 10%, un 25%? Quizás nada, menos aún en pandemia. Y eso es porque la automatización va a hacer desaparecer el dinero en efectivo. Aquí una reflexión interesante. ¿Para qué tener un dinero en un banco suizo si tú puedes tener un banco suizo en tu banco? El gran tema de hoy, las criptomonedas. Eso que está ahí no es un pendrive. Estas son los hardware wallets. Son las billeteras de hardware con las cuales ustedes pueden hacer transacciones con criptomonedas. Hoy día Visa ya cuenta con tarjetas de crédito en criptomonedas. Entonces esto no era una estafa piramidal como se hablaba. Es el futuro de la banca. La banca tradicional está en peligro. También, hoy día las estaciones de metro, en Chile hay una experiencia, sin conductores, sin boletos. Ahí está una estación de metro, y no es que está en un momento donde no hay personas. No hay personas porque no hay, solamente no hay boleterías, no hay nadie, hay solamente la gente que está utilizando estos medios de transporte, ¿cierto? También recuerdan antes teníamos que pararnos en una plaza de peaje, hoy día todo esto lo hacemos de manera automática. Ahorramos 4,4 millones de horas hombre y economizamos un montón de millones de dólares, porque la tecnología trae progreso y calidad de vida, pero también perdemos millones de empleos cada año. ¿Cuál es la solución? Permítame, tenía todavía activado el... Gracias. ¿Cuál es la solución a este problema, a esta pérdida de empleo? Bueno, la solución es capacitación continua, lo que estamos haciendo aquí. Y movilidad laboral. En el pasado, tener mucha movilidad laboral era mal visto. Mira, este tipo debe ser complicado porque se cambia permanentemente. Hoy día es algo muy bien visto porque tú llevas todo el know-how que tuviste en una organización a una nueva. Hoy día la movilidad laboral es algo muy, muy apreciado. La cuarta revolución industrial, que nace en 2016 en el Foro Económico Mundial, da origen a lo que se llama la industria 4.0. ¿Qué es la industria 4.0? Bueno, está íntimamente ligada a la transformación digital. Internet de las cosas,
que son sensores nada más, que están midiendo ciertas cosas que son transmitidas a través del Internet a un centro de datos para luego, usualmente a través de computación en la nube, y la inteligencia artificial. En resumidas cuentas, para no caer con mucho detalle aquí, ya que me queda poco tiempo y tenemos todavía algunas cosas que conversar, la transformación digital significa cambiar nuestros sistemas de información, cambiar nuestros sistemas OLTP, es decir, Online Transaction Procedure, los procesos, procedimientos de transacciones en línea, que dejen de ser simples transacciones y cambiémosla por la A de Analytics. Entonces, hacer transformación digital en una empresa para crear lo que se llama la industria 4.0, usualmente va a significar crear departamentos de Data Analytics al interior de las organizaciones para que puedan transformar esos datos que se están midiendo en información que les va a retroalimentar a los clientes. Y los conceptos que aborda Industria 4.0, el Internet de las Cosas, el IoT, sistemas ciberfísicos, ¿cierto? Mezclas entre robot y humanos, es lo que hoy día estamos hablando ya de la quinta revolución industrial, de la industria 5.0, que es los cobots, cobot de collaboration, bot de robot, colaboración entre humano y robot, y la cultura maker, que no está tan vinculada al tema de los datos, pero es importante tenerla presente. Aparecía en las noticias hace poquitos días atrás que una persona ya hizo su casa totalmente con una impresora 3D. Esa es la cultura maker. ¿Y cuál es la industria 5.0? Muy, muy relacionado a lo que estamos haciendo hoy, al CX, la experiencia de cliente, la experiencia de usuario. La industria 5.0 está fuertemente vinculada, ya no está tan relacionada a la manufactura como en el origen de la industria. Hoy día está más vinculada al concepto de calidad de servicio, algo que representa muy, muy bien, por supuesto, nuestro centro de experiencia y servicios CES UAI. ¿Listo? Manufactura personalizada. Eso es un concepto súper relevante. Tiene mucho que ver con la experiencia del cliente, porque en el pasado cambiar una línea de producción nos tomaba mucho tiempo. Hoy día, con la tecnología que tenemos, en segundos podemos cambiar una línea de producción. Por lo tanto, la manufactura personalizada es un concepto que hay que tener presente. Despliegue de cobots, ya lo hablábamos, más interacción entre robots y humanos, siempre bajo el empoderamiento humano, lo que hablábamos al comienzo, quién es responsable de esta inteligencia artificial sociedad anónima. Rapidez y calidad tiene que ver con la omnicanalidad, que la voy a hablar un ratito más. Respeto al medio ambiente, eso ya es un tema que ya hemos mencionado. Y el gran tema que podríamos estar un día completo hablando de lo que es el blockchain. Te los cuento solamente para quienes no lo hayan escuchado o no lo sepan con profundidad. La cadena de bloques nace en las criptomonedas, porque hoy día el uso de criptomonedas es uno de los sistemas más seguros que existen en el mundo. Y es porque, por eso se llama cadena de bloques, porque las transacciones no se hacen desde un solo canal. Por eso que los hackers muy fácilmente hacen mal uso de nuestra información bancaria, de nuestra tarjeta, porque los canales son uno solo. Y entonces es muy fácil hackearlo. Pero si tú tienes varios canales que están concatenados, ¿no es cierto?, en bloques, y entonces es muy difícil hacer el hackeo. Entonces ese es un súper tema que tiene que ver con el blockchain, va a evitar problemas de hackeo y va a mejorar todo el sistema bancario, etc. Y solamente un paréntesis, hablar de lo que hoy se llama la sociedad 5.0, que nació en 2019 en Japón, allí fue muy fácil implementarlo, y que es un concepto mucho más amplio que tiene que ver, que coincide con algunas de las revoluciones industriales, pero por ejemplo la sociedad 1.0 es la sociedad primitiva, ¿ya? Y la sociedad 2.0 es la primera revolución industrial. Es un concepto interesante que es importante que lo tengamos presente y que tiene más que ver con la sociedad que con las organizaciones. Está fuertemente vinculado a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Algunos ejemplos: Estonia lleva la delantera en esto de la alta tecnología. Fíjese que Estonia hace 30 años era un país que pertenecía a la URSS, ¿cierto?, a la República Socialista Soviéticas, y era un país pobre hace 30 años. Hoy día es un país que tiene alta velocidad de conexión a Internet y es un estado totalmente digital. Por lo tanto, está demostrado que las políticas públicas pueden ser digitales. No basta con decir que el país es digital. Hay que proporcionar a la comunidad, ¿cierto?, a los habitantes del país, el acceso a esa digitalización, porque las brechas digitales, justamente en pandemia, son enormes. Entonces, Estonia ya resolvió el problema de la firma digital, ¿cierto?, la privacidad de la red, y como decíamos, hace 30 años es un país pobre y hoy día se independizó y en menos de 3 décadas logró digitalizarse. Es uno de los pocos países, Corea también está bastante a la vanguardia, pero este es un gran ejemplo de lo que puede hacer.
Entonces, el punto aquí es, digitalizarse hoy es llegar tarde. Ese es el gran mensaje. Digitalizarse mañana es no haberlo hecho. Concepto de investigación, desarrollo e innovación, no voy a caer en mucho detalle, me queda muy poco tiempo. Innovar es ser creativo, es ser creativo. Ensuciarse las manos está bien. El fracaso es parte de la experimentación. Este es el primer lanzamiento del SpaceX a la Luna. Bueno, no funcionó. Y hoy día es uno de los desarrollos tecnológicos más avanzados de la humanidad. Y lo estamos conectando todo. Ciudades inteligentes, hogares inteligentes, domótica, medidores inteligentes. Este es un buen ejemplo de lo que es la transformación digital. Las casas están generando datos, son medidas por un sensor, que son los medidores digitales, se transforman, transmiten, mediante la red eléctrica y de Internet a un concentrador de datos, y el dato, ese concentrador de datos está en la nube, ya no es que esté en la nube, sino que está más en la Tierra que nunca, solo que está en varios lugares, parecido al concepto de blockchain. Ya estamos en la hora. Está conectado fuertemente a ese concepto, y entonces generan datos, los datos van a la nube y se transmiten ahora a este departamento de Analytics, donde ellos toman decisiones, y lo más interesante es que ahora viene un feedback, o sea, hay una bidireccionalidad. Desde el departamento de Data Analytics se transmite la información generada para tomar decisiones en tiempo real. Por ejemplo, ajustar las tarifas de los consumos, ¿no? Bueno, entonces, muy pronto semáforos, señales de tránsito van a estar conectadas gracias a la llegada de la red 5G, que es una red de alta velocidad y que va a permitir prácticamente estar conectado el 100%, 24/7. La telemedicina es la que se está más beneficiando de esa red. Amazon es una de las experiencias, yo tuve la suerte en el 2019, a finales del 2019 en Seattle, tiene lo que se llama el Amazon Go, que es un supermercado que no tiene cajeros, ¿cierto? Entonces tú entras a través de visión de computadores, de aprendizaje profundo y fusión de datos, sin filas, sin cajeros y sin revisiones, a hacer compras. Muy interesante, está basado en Machine Learning. Y también podemos conectar nuestros cuerpos a Internet. Neil es daltónico y conectó su cerebro a Internet, y con eso él escucha los colores y puede resolver. Bud Spence, él perdió uno de sus ojos y conectó una cámara y por lo tanto está grabando. Bien, yo estoy ya en la hora, así que solamente por el respeto, voy a pedir la palabra al moderador. Si me da un par de minutos, me imagino que no tengo más tiempo, me da un par de minutos para cerrar mi conferencia, ¿puede ser? No sé quién estaba moderando mi conferencia. Hola. Acá me encuentro. Sí, todavía hay tal vez un par de minutitos, pero también tenemos preguntas, Víctor. Sí. Perfecto. Mira, Una de ellas... dentro de 5 minutos cierro y ahí doy el paso para las preguntas. Yo había preguntado y mi tiempo de presentación fuera de preguntas eran 40 minutos, ¿ya? Que se acaban de cumplir. Así que Así es. voy a tomar unos 5 minutitos más para cerrar la conferencia. Yo sé que hay cosas muy interesantes y que hay personas que podrían estar interesadas, pero en respeto por la audiencia y por los organizadores voy a tomarme como máximo 5 minutos más y luego les dejo el espacio para que hagan las preguntas. ¿Les parece bien? Adelante, por favor. Muchas gracias. Bien, entonces voy a hacer una especie, como decimos acá en Chile, de karaoke. Voy a pasarlo muy rápido y solamente me voy a detener en algo que sea de real relevancia. Les pido disculpas, teníamos mucho material y muchos temas muy interesantes que mostrarles y desafortunadamente el tiempo era muy limitado, así es que les pido disculpas por ello. Bueno, lo importante aquí es que la inteligencia artificial y el machine learning está fuertemente vinculado al concepto de pseudo-humano, de bot, de robot, de androide. Entonces es importante diferenciar estos conceptos, ¿ya? Un bot es un cerebro que tiene inteligencia, pero que no tiene cuerpo físico, por decirlo así, ¿ya? Los que están en Twitter, por ejemplo, son bots. Pero si le damos una forma física, eso es un robot. Eso es un robot. Es una aspiradora robot. Ahora, si le damos forma física humana a ese robot, entonces eso es un androide, ¿ya? Eso es un androide. Y si al revés es un humano que tiene elementos tecnológicos en su constitución, como por ejemplo Neil Harbisson, él es un cyborg. Eso es un cyborg, ¿ya? Lo mismo.
Pero lo más interesante, y aquí me quiero detener un ratito, que es muy importante, es que existe, tal como lo decía el CEO de Google, existe un robot, le vamos a llamar así en términos genéricos, que sería el pseudohumano. Ella es Sofía, es un robot que trabaja con inteligencia artificial, ella existe desde 2015, y hoy día Sofía puede emitir 62 gestos, emociones propias, y tiene una psicología humana. Lo interesante de Sofía, y aquí es donde quiero hacer, este mensaje es muy importante, la diferencia entre Machine Learning, inteligencia artificial, data mining, etc. Machine Learning solamente su objetivo es el resultado. Machine Learning no toma decisiones, es el resultado. Data mining o el KDD, que es el Knowledge Discovery basado en datos, el KDD, ellos van más allá y toman esa información que genera el Machine Learning, o el Deep Learning, o el Statistical Learning, o los métodos estadísticos, para tomar decisiones. Entonces, ojo con eso, Machine Learning es algo que para en el resultado, ahí termina. Y Data Mining, Machine Learning, etc., el KDD van más allá, van hacia obtener una decisión. Y eso es lo que hace Sofía. Sofía escucha a una persona, ¿cierto?, mediante sus oídos, que son parlantes, ¿no es cierto?, o sea, datos que son sonidos, ella mira, sus ojos son cámaras, son datos que son imágenes, y esos datos no estructurados al interior de su cerebro, que está basado en inteligencia artificial, los transforma en datos estructurados. Después de que los datos son estructurados, los procesa mediante técnicas de Machine Learning, ¿cierto?, y genera información. Pero ella va más allá, y ahí está la diferencia entre el KDD e inteligencia artificial. El KDD para en la decisión. La inteligencia artificial toma la decisión. Entonces ella tiene toda esta información, todo este conocimiento que extrajo a partir de los datos, y ella toma una acción, que es, por ejemplo, tener una actitud, por ejemplo, si lo que captó en el humano o en el ente con el que se está comunicando es tristeza, a consolarlo. Que es lo que hace, por ejemplo, OK Google. Escuchen esto. OK Google, estoy triste. Me diseñaron para quedar en modo de espera hasta que me activan, como cuando dices Hey Google. El indicador de estado del dispositivo te permite saber si me activaste. Cuando estoy en modo de espera, no envío lo que dices a Google ni a nadie más. Sí, ahí está mi OK Google respondiéndome. Bueno, estaba justamente, mi señora lo tenía desconectado para que no molestara. Estoy para servirte. Pero lo que debía haberme respondido es que si yo le digo que estoy triste, me va a decir, te puedo contar un chiste o te puedo hacer algo para mejorar. Eso es lo que hace la inteligencia artificial. Bueno, ahí está el bisabuelo, no sé si lo conocieron a Furby, el bisabuelo de la inteligencia artificial, que en realidad era un muñequito, pero que adentro tenía justamente todos estos elementos que de manera mucho más remota y arcaica es lo que tiene Sofía. Bueno, entonces un concepto que también quiero detenerme en estos 5 minutitos que me han dado como máximo adicional, es el concepto del procesamiento del lenguaje natural. Este es el gran punto hoy de la inteligencia artificial y está basado en cómo el ser humano se comunica. Primero, nosotros nos aprendemos palabras, mamá, papá, ¿cierto? Agua, palabras, que sería la parte inicial, ¿cierto? El aprendizaje de palabras. Luego esas palabras las unimos y formamos frases, que es la segunda etapa, es la que estamos hoy día en la inteligencia artificial. Hoy día estamos en la creación de conceptos más allá de palabras. Se cree que para 2050 vamos a ser capaces con la inteligencia artificial de crear narrativa. ¿Qué significa? Con las frases, las palabras se transforman en frases, las frases se transforman en un contexto, ¿cierto? En una narrativa, y ya puedo establecer una conversación. Ese concepto que viene de la lingüística, miren, nada que ver con la computación, está siendo fundamental para el desarrollo de la inteligencia artificial. Bueno, aquí ya habíamos hablado de esto. Solamente mencionar el Deep Learning. El Deep Learning es un Machine Learning, es un aprendizaje automático, pero se llama profundo porque justamente lo que mencionábamos al comienzo con el título de esta charla, nosotros perdemos control cuando usamos Deep Learning, y es precisamente porque utilizamos técnicas que no son supervisadas. Las técnicas de Machine Learning pueden ser supervisadas cuando hay una respuesta, ¿cierto? Yo puedo, por lo tanto, entrenar y ver cómo me está dando el resultado, y cuando no hay por ejemplo, el modelo de regresión, y cuando no hay una respuesta, por ejemplo, con clustering,
todas las variables tienen la misma importancia, no hay una supervisación, y entonces lo que tenemos que hacer es perder control. Y por eso se llama el deep learning, igual como el Internet oscuro, ¿no es cierto?, profundo, que no se sabe muy bien qué es lo que pasa. Entonces, el deep learning es el uso de machine learning, generalmente basado en el contexto de redes neuronales, para generar una información de la cual no tenemos mucho control salvo las entradas. Y también que utiliza datos de características muy complejas, como son los Big Data, que no vamos a tener tiempo para hablar de ellos. Entonces, bueno, aquí hay algunos tipos de redes neuronales que están basadas, artificiales por supuesto, que están basadas en las redes neuronales humanas, ¿no es cierto?, que funcionan más o menos de esta manera. Están los inputs, nosotros, que son las variables de entrada, nosotros le damos un peso, una importancia a esas variables, las multiplicamos, y ese resultado se va a una sumatoria, ¿no es cierto?, que es justamente el soma dentro de una neurona, y este soma va a una función de activación que justamente es no lineal, tal como funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona de manera no lineal y va un output, ¿no es cierto? Y abajo, fíjense, de la suma hay una palabra que es bias, que significa sesgo. Eso está viendo cuánto error está teniendo el resultado, de tal manera de en algún momento detenerse. Cuando ese error, ¿no es cierto?, sea menor que un cierto valor que nosotros establezcamos, vamos a llegar al resultado y ahí va a parar este procedimiento. Ahí tienen una comparación entre la red neuronal artificial arriba y la red neuronal humana. Aquí está lo del overfitting, que ya lo había mencionado, y también lo que ya mencioné. Ahí está el paralelo. Machine Learning, nosotros tenemos principalmente la capa de entrada, la capa de salida y la capa de aprendizaje, entonces tenemos control sobre los resultados. En Deep Learning perdemos control porque hay al menos 2 capas. Por lo tanto, nosotros solamente tenemos injerencia en el input, en la capa de entrada, y en la cantidad de capas que vamos a tener, pero no cómo se va comportando el interior, y por eso está el warning zone, que tiene que ver con esta caja negra, ¿no es cierto? Y aquí está el gran mensaje, y con esto voy a terminar, que es: debemos gestionar adecuadamente estas cajas negras, ¿ya? Y hoy día hay una ventana, una luz, que es justamente el aprendizaje estadístico. El aprendizaje estadístico es lo que permite, de una u otra manera, abrir la caja negra y permitir que nosotros tengamos algún control sobre esta inteligencia artificial que se podría estar generando. Está basada en los datos funcionales. Los datos funcionales son datos que son funciones. Por ejemplo, tengo un punto de partida en Uber y un punto de llegada, y voy a hacer el seguimiento de todo mi trayecto con datos discretos. Eso es un dato, todo el trayecto, y eso es una función, eso es un dato funcional. Es lo que hoy día se llama la trazabilidad, que es una palabra tan de moda, es el seguimiento, ¿ya? Bien, entonces, bueno, ahí tenía un montón de elementos más, ¿no es cierto? Quería hablarle de los algoritmos que existen, que el concepto de aprendizaje ya está en la mente de los estadísticos antes de que todo esto apareciera, y utilizamos algoritmos para describir, para diagnosticar, para predecir, para describir, para un montón de alternativas. Y aquí algunos de los algoritmos más conocidos, como Airbnb, Uber, YouTube, Netflix, Amazon, ¿cierto?, que son parte de lo que hoy día se llama la economía digital y que está fuertemente vinculada a todos estos conceptos de machine learning, etcétera, etcétera. Este concepto es importante sobre todo para esta charla, que hoy los datos son tanto más relevantes que los productos y servicios de las organizaciones. Ojo con eso. Y entonces aparecen todos estos elementos de Big Data, que ya no voy a tener tiempo de hablarlo, pero esta presentación va a quedar a disposición de los organizadores para si alguien quiere verla con mayor profundidad. Y si quieren pedirme más elementos, Víctor Leiva con I latina, no con Y, .cl, es mi sitio web. Ahí están todas mis redes sociales, todos mis puntos de contacto, por si ustedes quieren. Y lamentablemente fui demasiado ambicioso, les tenía preparado muchas cosas. Y solamente para vincularlo con la charla, Power BI simplemente es el uso. BI viene de Business Intelligence, inteligencia artificial, y Power BI significa el uso de visualización de datos. Ahí hablaba el colega anterior de estos informes y estos manuales mamotretos. Hoy día eso ya no funciona. Enviar el reporte de un análisis, no. Mándame el dashboard, mándame la infografía donde se resuma todo. Bueno, es el uso de las técnicas de visualización de datos para tomar decisiones en Business Intelligence. ¿Qué quieren los clientes hoy? Bueno, ahí pueden ver en las imágenes claritas, la experiencia de usuario va por un lado y el diseño va por otro, ¿no es cierto? Entonces, ese es un gran problema que tienen hoy día las organizaciones, y hay un ejemplo muy importante que Volvo lo ha resuelto, ¿no? Él ha puesto en manos de los clientes justamente lo que ellos quieren.
a diferencia de lo que le está dando el mercado. No tengo tiempo para caer en detalles, pero para que ustedes tengan ideas de algunas experiencias que ya se están llevando a cabo. Y trazabilidad, omnicanalidad, experiencia de usuario, interfaz de usuario, experiencia de cliente, gran tema hoy día, y que se puede resolver a través de una manera que sería la omnicanalidad. Parece ser la gran herramienta para resolver estos problemas. Y lo interesante de esta omnicanalidad es que supone la existencia de sistemas de información robusta que no dan espacio a ambigüedades. Tienen que ser 100% digital, consistente en tiempo y forma, manifestarse 24/7, 365 días al año. No puede hoy día existir una empresa que quiere permanecer en el tiempo, que te dice que tus canales de atención atienden de 9 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Esa empresa está preparándose para morir. Y también, por otro lado, eso es por el lado de la empresa, y también tener presente que nosotros tenemos que ser capaces de ser ciudadanos eficientes también. Saber programar. Hoy día a los niños le están enseñando en la educación básica a programar. Saber manejar mapas virtuales, comprar criptomonedas sin asustarse. Hoy día es el elemento más fuerte de las finanzas mundiales. Esa es la que está dando mayor rentabilidad. Saber usar distintos sistemas operativos, saber comprar en la web. Hay personas que todavía están en ese analfabetismo digital. Y saber interactuar con asistentes por voz. Bueno, lo otro ya no es tan relevante, era hablarle un poquito de Data Science, de Data Analytics y de algunas técnicas que existen. Y para cerrar, ¿cuáles son las oportunidades que nos está dando la pandemia? Antes saludarnos de mano, si no nos saludábamos de mano era de alguien maleducado, hoy día cambió nuestra forma. Cambió la forma de consumir, cambió la forma de habitar las ciudades, cambió la forma de trabajar, de estudiar, de transportar. Pero el Big Data ha dado un soporte maravilloso a la pandemia, y una sociedad que se formó entre Google Maps, Johns Hopkins University y Wikipedia permitió que el mundo estuviera informado permanentemente a través de datos reales. ¿Cuáles son las oportunidades? E-commerce, delivery, servicios contactless, salud. ¿Cuáles son las industrias más afectadas? Turismo, educación, transporte, retail. Nuestro mensaje, nuestra invitación es usar la estadística, el Big Data y el Data Science para construir, ojo, mejores sociedades. La sociedad civil está por sobre las empresas, y eso las empresas tienen que entenderlo. Estamos en el CS Day, en el día de la experiencia de cliente. Muchas gracias a Bureau Business School de Guatemala por acogerme, por brindarme la oportunidad de contarles nuestra experiencia. Hay mucho otro material, a CESU y Latam de la Universidad Adolfo Ibáñez, a mi universidad, a mi escuela de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, y ahí está mi sitio web, victorleiva.cl. Muchas gracias por esta oportunidad.